10:20 de la mañana, seguimos en directo aquí en Buenos Días Wall Street y hoy tenemos una entrevista especial. Hablamos con Enrique Zamácola, directivo con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y fundador de WIO Capital. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Todo bien, todo Muy bien, bien. Enrique. Gusto de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues realmente con tu experiencia de más de 25 años en el sector financiero, debes de tener realmente respuesta a esas preguntas que tenemos en este momento para ti. ¿Qué te parece? Bueno, ya sabes que lo que se dice, ¿no? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vamos a intentar dar respuestas lo más próximas posibles, por lo menos a nuestra opinión. A partir de ahí, bueno, pues los mercados sabemos todos que son opinables, con lo cual a partir de ahí veremos. Y eso es lo más importante, tu opinión, ¿verdad? Porque de opiniones es que se mueven los mercados, de emociones es que se mueven los mercados. Así es que tu opinión es muy bien, muy, muy recibida aquí. Gracias. Bueno, Enrique, vamos primero con lo que hemos conocido esta mañana, con ese dato que nos ha dejado un poquito preocupados, ¿no? Ya en algunos medios se empieza a hablar de recesión, ¿no? Esa contracción de la economía de Estados Unidos, un 0,3%, es la primera vez que se contrae el Producto Interno Bruto en negativo desde el año 2022. Cuando has visto el dato, ¿qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza? Bueno, evidentemente yo creo que lo primero que pensamos todos es el primer paso para entrar en recesión, pero después hay que analizar los datos, hay que analizarlos siempre y hay que intentar mirar a qué se ha debido ese dato. Una vez que nos metemos en el detalle, lo que vemos es, bueno, pues en gran medida se ha debido a un incremento muy importante de las importaciones, por encima del 40%, y esto se ha debido básicamente a que la gente ha querido adelantar compras por el miedo a los aranceles. Yo creo que es la palabra de moda ahora mismo en los mercados, aranceles. Entonces, creo que ese dato queda muy desvirtuado cuando hacemos la lectura y vamos viendo por partes. Bueno, el consumo privado sigue teniendo un buen crecimiento, sigue creciendo en torno al 1,8% y nos parece que eso es un crecimiento que aunque se está ralentizando, pero es suficientemente vigoroso. Recordar que la economía norteamericana, casi 2/3 de la economía norteamericana depende del consumo privado. A mí me hubiera preocupado si una vez que nos metemos en el análisis del dato del PIB, vemos que el apartado de consumo también está cayendo. Bueno, yo creo que el dato, aunque ha sorprendido al mercado, ha sido peor de lo esperado por el mercado, pero tiene una explicación, yo diría que es una explicación mucho más coyuntural que estructural. Me parece muy precipitado hablar ya de entrar en recesión. Es un primer dato que además está influenciado por hechos coyunturales y todavía pues tenemos que ver. Lo que es evidente es que si lo que estamos viendo va a ser de verdad implementación de aranceles, subida de precios, etc., 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 vamos a tener dos efectos muy importantes. Primero, se nos va a disparar la inflación, vamos a tener que luchar contra esa inflación y la manera de luchar contra la inflación es ralentizar la economía. Ya no estamos como estábamos hace 18 meses, con una economía vigorosa creciendo, sino que se está empezando a resistir. Eso a mí es lo que sí que me preocupa, mucho más que este dato, que es un dato puntual y, como decía anteriormente, que lo que está influenciado por hechos coyunturales. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Ha dicho Donald Trump que de momento va a tardar, ¿no?, en llegar el crecimiento. Hablemos de esos 100 días de Donald Trump. Han sido 142 órdenes ejecutivas en apenas 100 días. Por ejemplo, leía que Biden emitió 77 en su primer año. Son acciones, ¿no?, muy rápidas, ¿no?, que dejan poco margen de acción a sus oponentes políticos. Te pregunto, de estos 100 días, Enrique, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o qué era lo que no te esperabas de este gobierno de Donald Trump? Bueno, la verdad es que si hemos seguido el programa electoral de Donald Trump, tampoco nos deberíamos sorprender tanto. Lo que sí que me ha sorprendido es la implementación de un programa tan agresivo y sobre todo la velocidad a la que lo está implementando. De todos modos, creo que es una manera bastante común de Donald Trump de negociar, aunque sea entre grandes economías o entre grandes países. Te pone primero la pistola en la cabeza
y después te sienta a negociar. Yo creo que eso es un poco el mecanismo que está utilizando, ¿no? Está amenazando, bueno, un poco lo que vemos con la Comunidad Económica Europea, de implementación de aranceles muy duros, y cuando llega al límite, bueno, pues da un paso atrás, bueno, vamos a hablar, pero ya ha sentado unas bases de negociación que quizá en otras, si no hubiera comenzado así, no tendría ese punto de partida tan ventajoso. Esto es una carrera de largo plazo. Los 100 días es verdad que sí que ha querido hacer muchas, quizá demasiadas cosas, y bueno, pues poco a poco vamos a tener que analizarlo primero, como fue en su primera legislatura, en el día a día, a golpe de tuit. Yo recuerdo la primera legislatura de Donald Trump, el mercado se movía a golpe de tuit, de declaraciones de Donald Trump. Bueno, pues nos está ocurriendo un poco lo mismo. ¿Eso qué va a traer a los mercados? Pues va a traer lo que ya estamos viendo, mucha volatilidad y mucha incertidumbre. La palabra incertidumbre es importante recordar que es la que más miedo tienen los mercados. Yo muchas veces comento que es mucho mejor un hecho malo conocido que la incertidumbre sobre si puede pasar ese mismo hecho. Es donde los mercados nos movemos, o los inversores estamos muy cómodos ante la incertidumbre. Y desde ese punto creo que, y si esto sí me ha sorprendido de Donald Trump, creo que no está valorando en su justa en su justa medida la reacción de los mercados ante posiciones tan beligerantes como las que está manteniendo. Así es, Enrique. Incluso hablando del mercado de valores, ¿verdad? Donde hemos visto una caída libre, podemos decirlo de esa manera, y yo acostumbro a decir que las acciones, las compañías bajan por el elevador y suben por las escaleras. Bueno, pues hemos visto algo muy similar, pero de forma drástica, con mucha volatilidad. ¿Tú esperabas este trato de Donald Trump hacia los mercados y crees que los mercados se acostumbrarán o propiamente los inversionistas nos acostumbraremos a esta volatilidad que tiene el mercado que se ha generado propiamente por el presidente en estos ya 4 meses del 2025? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, si yo esperaba esta reacción, rotundamente no. Yo esperaba que Donald Trump estuviera guiando, por decirlo de alguna manera, guiando el automóvil con un ojo en el retrovisor mirando a ver qué es lo que hacían los mercados. Nos ha costado mucho y no hemos visto hasta hace pocas semanas cómo de verdad se ha girado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha visto que el bono a 10 años norteamericano se estaba disparando su yield, su rentabilidad, y eso es un toque de atención muy importante. Además, está comprendiendo una guerra comercial con el segundo mayor tenedor de su deuda. Yo creo que eso es un tema que tiene que vigilarlo y con el que tiene que tener mucho cuidado. Si de verdad los chinos empiezan a vender su deuda, la deuda que mantienen en estos momentos sobre la economía norteamericana, creo que entonces sí que nos llevarían a una recesión en Estados Unidos. Entonces, me ha sorprendido la poca atención que le ha prestado, pero quizá no me ha sorprendido tanto el querer hacer tantas cosas. En primer lugar, hay que darse cuenta que también Donald Trump ya es consciente, porque ya ha pasado un mandato presidencial, que 4 años pasan muy rápido. Y además, no nos olvidemos que tiene los midterms que se están acercando y que van a ser muy importantes para ver la finalización del mandato de Donald Trump. Entonces, quiere hacer mucho en estos 2 años. ¿Va a ser capaz? Bueno, yo creo que no es fácil porque está buscando un cambio radical, no solamente en la economía, sino en todas las relaciones geopolíticas a nivel internacional. Al hilo de lo que dices, ¿no? Bueno, por ahí va un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Tenemos cruzada contra los inmigrantes, su papel en la guerra de Ucrania, las relaciones diplomáticas, la guerra comercial, sobre todo con China. Te pregunto, son muchos frentes abiertos, ¿no? En apenas 100 días. Y la pregunta es, ¿quién mucho abarca, como se suele decir, poco aprieta? Absolutamente, son muchos frentes y además son muchos frentes importantes. El problema de la inmigración es un problema real y es un problema importante.
lo está afrontando de una manera muy radical. Ya veremos y solo el tiempo podrá juzgar si de una manera aceptada o no. Desde luego se está olvidando de componentes que pueden ser que son importantes, como son los derechos humanos. Pero más allá veremos, tendremos que esperar tiempo para ver si de verdad soluciona. El problema de Ucrania, de la guerra de Ucrania, yo creo que ahí es uno de los grandes éxitos que se va a apuntar Donald Trump en el corto o medio plazo. Ha conseguido sentar a las partes a negociar. Creo que han cambiado las posiciones radicalmente, tanto de Rusia como de Ucrania, de hace 3 meses a esta parte, y yo creo que eso va a ser un gran espaldarazo si finalmente consigue algún tipo de acuerdo de paz, que a mí me parece que es muy probable que se consiga en el medio plazo. Por último, la guerra comercial con China. Yo creo que esto es de verdad el mayor frente que tiene abierto y es el problema de mayor calado que tiene durante todo el mandato. Es evidente que China durante las últimas décadas nos ha avanzado mucho y nos está, como decimos en España, nos está comiendo el terreno, no solamente económicamente, sino, y quizás más importante, geopolíticamente. Es cierto que hay que parar en gran medida a China porque es verdad que juega con unas reglas de juego diferentes. No sé si la manera de hacerla tan beligerantemente es la adecuada o no. Y solo el tiempo nos lo va a decir. Pero desde luego lo que sí que me parece es muy valiente el afrontar y de verdad poner encima de la mesa la desigualdad que existe y las diferentes reglas de juego que maneja China que con el resto del mundo y sobre todo con el mundo occidental. Enrique, entonces ahorita con esta guerra comercial con China y Estados Unidos, que es lo principal, ¿verdad? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar que Donald Trump esté aguantando o que esta otra gran potencia que es China pueda soportar? Bueno, creo que anteriormente he comentado un dato que es más que relevante. China es el segundo mayor tenedor de deuda norteamericana del mundo. Hace poco, hablando con un analista, me comentaba que el nivel del 6% en el bono a 10 años es un nivel absolutamente clave que podría ser un punto de no retorno. Creo que también ver cómo se está depreciando el dólar, también todo esto nos tiene que estar llamando la atención en qué está pasando con los flujos de dinero. Y el dinero está saliendo de Estados Unidos, no solamente de sus bolsas, sino también de su deuda y también de las inversiones reales, y se está yendo a otros sitios. ¿Dónde? Bueno, pues principalmente, en primer lugar, estamos viendo la buena evolución que están teniendo los mercados europeos y desde luego se están yendo hacia mercados emergentes. Ese tira y afloja es el que creo que es muy difícil y es donde Donald Trump se siente muy cómodo en esas situaciones tensas, o por lo menos eso ha demostrado a lo largo de los años. Vamos a ver, es una guerra de dos grandes potencias con dos líderes con mucha personalidad. Vamos a ver quién es el que aguanta más y esperemos que no tensen lo suficiente la cuerda para que esta termine de romperse. Yo creo que la clave del mandato de Donald Trump, sobre todo en relación a China, va a ser el saber mantener esa tensión, pero sin que llegue a romperse la cuerda. Wow, Enrique, pero ¿cómo es esto de a ver quién aguanta más? Realmente el consumidor, el ciudadano es el que ya no puede aguantar más tiempo. ¿Qué es lo que se puede esperar para ello? ¿O cómo el consumidor puede hacer, puede actuar para poder soportar mientras que ellos dos llegan a un acuerdo? Bueno, es una gran pregunta y eso es, bueno, pues ahí depende mucho y ahí yo creo que hay que ver la madurez que tienen las economías. Apuntaba anteriormente cuando estábamos hablando del dato del PIB, decía que el consumo privado, que representa 2/3 o prácticamente 2/3 de la economía norteamericana, sigue razonablemente dinámico con un crecimiento de un 1,8%.
Yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Lo que tiene que haber es un giro por parte de la percepción de los consumidores para que podamos tener suficiente colchón de seguridad para momentos malos, que los vamos a tener, eso es lo único que estoy seguro, pero que no paren la economía y no ralenticen la economía demasiado. Desde un punto de vista de consumidor, yo siempre he recomendado lo mismo, que es muy fácil de decir, mucho más difícil de implementar. Vamos a tener en cuenta que tenemos que tener ahorros de largo plazo. Esto es muy fácil de decirlo, pero cuando te sientas en la realidad de una economía, de una economía familiar que llega malamente a final de mes, es mucho más complicado. Y eso es una realidad que no nos podemos olvidar de ella. Lo que pasa, Enrique, a raíz de lo que estabas comentando, estos aranceles que afectan sobre todo a China, ¿no? Estos aranceles tan amplios, afectan sobre todo a un tipo de consumidores, lo leía el otro día, que pertenece a la clase media-baja, porque casi que todo lo que se trae de China para acá, para Estados Unidos, suelen ser productos, sobre todo, que son consumidos por personas de la clase media y baja, que es precisamente el ciudadano de Estados Unidos, que a lo mejor le cuesta más tener ese ahorro, ¿no? A medio o largo plazo. Pero bueno, volviendo un poquito también al tema de las inversiones, de la bolsa de valores, de los mercados que se ha caído, como decíamos, te pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos a pesar de eso que dices de ahorrar, ¿no? Yo te he escuchado en una entrevista, ¿no?, decir que bueno, que pronosticas un año de infarto, ¿no?, entre el pánico y la euforia inversora. Aparte de tener cabeza fría, de estos nervios, ¿no?, de acero, de este aplomo, ¿qué hacemos como inversionistas? Bueno, efectivamente, yo creo que, y se está cumpliendo, que vamos a tener un año con mucha volatilidad y que va a ser de infarto desde el punto de vista de inversores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, y lo has apuntado muy bien, tenemos que mantener la cabeza fría. Mantener la cabeza fría, decirlo es muy sencillo, después hacerlo es mucho más complicado. Para mantener la cabeza fría, lo que tenemos que tener es primero, muy importante, bien perfilado nuestro perfil de riesgo. Tenemos que tener claro el perfil temporal de nuestras inversiones y qué es lo que queremos de ellas. Es muy fácil cuando tú hablas con un inversor, dice, no, yo quiero ganar mucho y no quiero perder nada. Facilísimo. Eso no existe. Entonces, tenemos que adecuar ese binomio rentabilidad-riesgo y lo tenemos que tener muy claro. Entonces, tener claro el horizonte temporal de nuestra inversión. El tener claro nuestro perfil como inversores. Y y esto es muy importante, tener una cartera suficientemente diversificada. Y hoy en día, cuando hablamos de una cartera suficientemente diversificada, hablamos de tener también exposición internacional. No solamente debemos tener una cartera que componga, que invertir en Estados Unidos, que me parece evidentemente la economía más dinámica, etcétera, 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 todas las bondades que queramos, pero tenemos que pensar globalmente y tenemos al alcance de la mano las herramientas para invertir globalmente. Bueno, pues tengamos una parte de nuestra cartera también diversificada. Tenemos que tenerla diversificada geográficamente y a nivel de activos. No solamente podemos tener bolsa, tenemos que tener también renta fija, podemos tener también inversiones ilíquidas y desde luego podemos tener inmuebles. Teniendo esos 4 componentes es como se nos va a permitir tener la cabeza fría y en esos momentos malos recordar el horizonte temporal que estamos manejando y segundo, cuando veamos si estamos bien perfilados, si hemos acertado con nuestro perfil como inversores, también veremos cómo esas caídas son las que nosotros podemos soportar. Yo siempre le pregunto a un inversor, mi primera pregunta es, ¿y cuánto dinero estás dispuesto a perder en un año? Creo que eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a perder? Porque para ganar todos estamos contentos. Y Ya te a digo. partir de ahí es como podemos estructurar una cartera. Yo creo que es muy importante el tener un buen asesor financiero que en esos momentos difíciles en los que las tripas nos dicen hay que salir corriendo, nos permitan mantener la calma. Mm. Sí.
Totalmente. De hecho, bueno, pues vamos a sacar el lado positivo de esto, como tú lo estás mencionando, ¿verdad? Lo que hemos rescatado de estos primeros 100 días, si es que hay algo que se puede rescatar, pero obviamente, como tú dices, estar bien informados, tener ese conocimiento, acercarnos a un asesor o a una persona que realmente nos dé información confiable de saber qué hacer en estos momentos. Algunas personas no tienen historia de las inversiones porque no estaban haciendo inversiones en el 2008. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es algo caótico, pero en el 2008 hubo una caída del 50%. Ahorita apenas tenemos una caída del 10% y sentimos que se nos cae el mundo encima. Entonces, realmente tener esa experiencia, ese conocimiento, ese contexto de diferentes formas. Entender que ha habido tiempos peores de los que estamos viviendo. Ujú. Oye, Enrique, una cosa que te quiero decir y algo que creo que es importante mencionar, y tener dinero en efectivo, porque hace poco, bueno, hace 48 horas visteis un apagón histórico en España y, oye, eso es un tema que hay que también sacar a relucir. Te lo pregunto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te afectó? Y también eso, ¿no? Que es algo que se ha comentado mucho, el hecho de que mucha gente se quedó sin dinero, que no podía pagar nada porque no tenían dinero en efectivo y los cajeros ni funcionaban, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vivimos? En primer lugar, lo vimos con razonable tranquilidad. Dentro de todo el caos que estamos todos, toda nuestra vida está absolutamente electrificada, nos quedamos sin comunicaciones y nos quedamos sin nada. Y como fue un tema razonablemente puntual, que duró unas 8 horas, dependiendo en qué zona del país estuviéramos, bueno, pues se vivió con tranquilidad, no hubo problemas de desabastecimiento ni nada. El tener una parte de efectivo, pues yo curiosamente suelo manejar muy poco efectivo y ese día me cogió con algo de dinero efectivo y pude ir a hacer una compra y pude manejarme. Pero sí, tener algo de efectivo parece que puede tener algún sentido. De todos modos, el dinero efectivo, bueno, pues está bien para un caso de emergencia, pero cada vez más en economías tan reguladas como las que vivimos, pues puedes tener algo, pero en España no se puede pagar más de 1.000 euros en efectivo por ninguna compra. Entonces, bueno, pues tampoco tiene sentido tener 25.000 euros en efectivo porque no los vas a gastar. No sé, es un tema que me pareció que se trató bastante, ¿no? Con esto del euro digital y demás. Pero bueno, eres de los que se queda fuera de estas teorías conspiranoicas que han salido, ¿no? Simplemente dices que es algo pues puntual y ya, ¿no? No, yo no me quedo fuera de las teorías conspiranoicas Ah, ¿no? porque todavía no tengo claro qué es lo que ha pasado. He oído muchas explicaciones, he leído, yo fui especialista en sistema eléctrico español y ninguna de las explicaciones que han dado a mí me convence, porque hablan de una caída de la demanda de 15 gigavatios, que eso es pues prácticamente 40% de la producción que tenemos es que desenchufar puntualmente. Yo todavía no tengo suficientes datos, no los han dado. Me Ujú. gustaría que los dieran, pero por el momento dejo todo en un ya veremos. Bueno, pues te llamaremos un día para hablar de temas de energía y de electricidad. No sabía esa faceta tuya. Oye, mira. Qué bueno. Pues cuando, Ujú. cuando queráis, aquí estoy encantado de colaborar con vosotros. Muchas Bueno, pues gracias, Enrique. te agradecemos tu paciencia y que hayas estado con nosotros hoy y nos vemos próximamente. Enrique, muchísimas gracias. Alejandro, ¿algo más? Bueno, agradecerle a Enrique realmente porque es importante todo lo que nos ha comentado. Tomaremos acción sobre ello y entenderemos un poco más la situación que estamos viendo. Muchas gracias, Enrique, por ello. Te lo agradecemos bastante y bueno, eres bienvenido nuevamente aquí a Buenos Días, Wall Street. Ujú. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Ana. Cuando queráis, no tenéis más que avisarme y yo estaré encantado de colaborar con vosotros. Perfecto, un abrazo, cuídate mucho y ojo con la luz. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más en directo aquí en Buenos Días, Wall Street. No se vayan.